Keixo, atzalde ondan hori eta mila esker etortzearren berriz ere Anton Arriolarekin eta bere ereinen publikatzen duen bigarren eraberri honekin, El caso Newton izeneko liburua, zorionak Antxon, eta gaur batez ere, esan behar baita ere, ditu diala iturrik bere argitaldariak eta esateko, ebakuntza bat izan du, eta eskarrak emoteko erein argitaletxearen izenean Antoni, eta baita ere, esateko publikoari, zein novela erakargarria eta atsegina idatzi duen, baita lehengoa, katu hori eta beltzakin egin zuen lehen da bizeko eleberria, Ander Azurmendi, ez dakit hortikan ikusi dute, ez dakit alterregoren bat ere, ez dakit Ander Azurmendi den ala ez edo, baina antzekoren bat ere hortik eta bil. Pertsonai berezi horren bigarren abenturak. Gaur ere prentzan esaten zuen, hirugarren bat agian behar bada, ez dakit Pirineo edo mendikate horretatik eramango zuela. Ikusiko dugu eta zain egon gara urrengo elaberri ere irakurtzeko. Beraz, erein argitaletxearen izenean ere, mila esker zuei eta nola ez idazleari. Buenas tardes, agradecer la presencia. De nuevo, muchos, ya algunos os reconozco de la tercera o cuarta presentación que hacemos de las novelas de Antón. Y para presentarla hoy también un buen amigo, y está Jesús Mari para hacer la entrevista de alguna manera a Antón, y él es el que dirige también el encuentro, el Festival de Novela Negra de Plencia, y con él hablará Antón de esta segunda entrega de su personaje, que decía que algún alter ego andaba perdido por aquí, de quizás de Ander Azurmendi. Estamos en un escenario en el que cuando leáis la novela diréis, coño, nos hemos librado de buena. Antón decía, no se pueden hacer spoilers, pero algo pasa también en esta magnífica biblioteca, en la novela de Antón. Los que somos algo bibliófilos y conocemos a personajes, sabemos que hay bibliotecas magníficas también dentro de este entorno. Quizás Antón ha querido hacer algún homenaje a alguna biblioteca magnífica que pueda haber dentro de este entorno de Bilbo Sarra del Casco Viejo, seguramente. Bueno, estoy convencido. Y algunos sabemos que ahí hay magníficas obras que a los bibliófilos les encanta. Y sobre todo en esta obra, a mí me encanta el mundo de, la novela, de los libros antiguos, y Antón ha utilizado eso para escribir esta novela. Como yo siempre digo, Antón está entre eso que es la razón y otra cosa que es la pasión. Y seguramente descubrir a un Newton totalmente distinto que nos trae en esta novela, sobre todo ese de la alquimia, ese de la religión, ese hereje que nos plantea en esta novela, y luego esas pasiones, y con Erasmus de Rotterdam, que yo creo que es otro alter ego suyo también, es el continuo viaje que hacen todas las novelas Antón, y sobre todo esas reflexiones del ser humano, de esa gente que ya no hacemos ni caso a esa gente que sabe algo, que son unos ilustrados, que nos quieren decir un poco por dónde va el mundo, la vida, y no hacemos caso porque creemos que a través de una pantalla a veces sabemos más que nadie en este mundo. Yo creo que esas reflexiones son muy importantes, además de la trama, de toda la intensidad que tiene esta novela. Y agradecer a varios colegas de Antón, que son escritores, que también participan en Cosecha Roja, en esta colección de Erein, que están aquí entre nosotros. Algunos también han publicado recientemente sus obras, y otros van a salir también, como Sagastiberri, prácticamente en una semana al mercado. Y también decir que es muy bonito ver a otros autores también arropando a autores en las presentaciones de libros, y además en casa. Y luego pues decir que agradecer que Bilbao sea un escenario, también Cambridge, como que no, pero Bilbao sea un escenario de las novelas, y muchos de nuestros autores tienen en cuenta eso y hacen que Bilbao sea un protagonista más dentro de la novela negra. Beste barik, Juan Mari ingo hitza, eta beraien artean hitz ingo dute, cuando quieras, Juan Mari. Eskerrik asko hasien eta eskerrik asko danari. Bueno, primero tu presentación fantástica, esta entrada, y además es que has comentado de la pasión bibliófila. Estás hablando con alguien que esta semana se ha comprado una primera edición del Perro de los Baskerville, con lo cual esa locura, alguno más ya la tenemos. Vale. Bien, dicho eso, Antón es el que podría estar casi toda esta hora seguida hablando él de la novela, pero voy a representar a la República de los Lectores, muchos de los cuales estáis aquí, y formular algunos temas que a mí me han parecido apasionantes cuando he leído no solo esta novela, porque ya irá saliendo, pero esta novela también es una evolución de la anterior, del Negro y la Gata, y tiene mucho que ver con sus dos primeras novelas, tanto el viaje del Boga como la anterior, Ruhan, que siempre me sale mal el nombre, Ruhan o Rukan, pues los noruegos no sé cómo lo dicen.
Percatu. Rjukan, pero los noruegos no sé exactamente cómo lo dicen, pero vamos, yo creo que más o menos anda por ahí. Por ahí. Entonces yo creo que también hay una evolución de sí, aquí. Sí, bueno, primero arratsaldon guztioi eta eskerrik asko etortxagaitik y muchas gracias tanto a Asier como a Juan Mari por acompañarme. Perdonar también, algunos habéis venido a las 7:30 porque ha habido ahí un error de comunicación con la biblioteca, pero en fin, bueno, ya estamos aquí todos, ¿no? Sí, esta es la segunda entrega de la saga que empezó con El negro y la gata, que muchos conoceréis. Y en esa primera entrega pues teníamos a un personaje, Ander Azurmendi, que está aquí representado por mi amigo Pablo Ugartechea, este hombre que se nos ha vestido de cura hoy. Era un personaje, un cura típico, ¿no? Porque no creía en el Dios cristiano y además tenía una amante, la herborista de Sopelana, Anne, y era un personaje muy atribulado, ¿no? Con un desgarramiento interior por esa incoherencia en la que vivía, ¿no? Y en esta segunda entrega quería evolucionar el personaje. La saga, realmente yo no pensaba hacer una saga, pero me la pidió la propia editorial y decidí que un cura pues no me daba el recorrido que quería, y de todas formas a Azurmendi le iban a echar de la parroquia, ¿no? Eso era evidente, ¿no? Entonces le han echado ya y le han recogido los jesuitas en la Universidad de Deusto como profesor de antropología. Entonces a partir de este momento ese es el gorro de profesor de antropología que va a tener Ander Azurmendi, ¿no? Y también ha evolucionado su carácter, ha pasado a ser pues una persona más risueña, más indolente, que busca más la libertad, la levedad, la diversión, aunque en el fondo pues ya veremos cómo su vieja naturaleza sigue ahí y acabará saliendo a flote, ¿no? Y esa es la evolución del personaje. En cuanto a la relación con mis anteriores novelas, pues hay una serie de temas que yo creo que siempre trato. Una de ellas es el engaño, ¿no? En muchas ocasiones el engaño se produce al protagonista por parte de la propia vida, ¿no? Y ese elemento, por ejemplo, ha estado presente en todas mis novelas. En este caso lo llevo, yo creo, un paso más allá, porque hay un engaño de la trama al protagonista y hay un engaño o un intento de engaño del autor hacia el lector, ¿no? Se pretende que en cierta medida toda la novela sea un engaño, ¿no? Ese es un tema que se repite. El amor y desamor siempre también aparece en todas mis novelas, y luego ciertas reflexiones, digamos, algo existenciales, pues siempre aparecen, aunque en este caso he ido más directo a hacer un thriller con una trama pues muy frenética, ¿no? Claro, justamente eso es lo que te iba a decir, que no solamente has hecho evolucionar a Ander Azurmendi, sino que has evolucionado la manera de contar tu historia, ¿no? Es decir, es un poquito menos negra, pero es un poquito más thriller, frenético, perfectamente podría llevar esa faja esta novela, en mi opinión, ¿no? Eso lo has buscado, obviamente. Sí, la primera, yo no pretendía hacer una novela negra y digamos que los editores me la colocaron como novela negra, ¿no? Y incluso después le di una pequeña vuelta, pues ya que era negra, pues hacerla más negra, ¿no? Pero en esta iba por ello, en esta dije voy a hacer un thriller. A ver, novela negra, esto Juan Mari podría estar aquí debatiendo durante horas porque es un gran experto de la materia y hay miles de definiciones más puristas o menos, ¿no? Para mí la novela negra es un cajón desastre muy amplio, y dentro de ella hay un tipo de thriller pues muy frenético, con muchas sorpresas, muchos elementos muy variopintos. O sea, aquí tenemos que aparece el Vaticano, aparece una logia secreta muy poderosa, aparece el Trinity College de Cambridge, continuamente aparece Juan Pablo II, aparece, en fin, muchos elementos que se van sucediendo continuamente en la novela, muchas sorpresas y un ritmo muy frenético que he buscado pues intencionadamente, sí. Sí que he mantenido el darle la pausa al lector,
que lo hago a través de las relaciones, fundamentalmente a través de las relaciones de Azurmendi con Ane, que van a sufrir también altibajos, va a haber infidelidades que al final no serán lo que parecían, etcétera. También es una relación muy tormentosa, con lo cual es un descanso relativo, ¿no? Pero sí descanso respecto a ese frenesí de la trama. Sí, yo creo que está claro que es una trama mucho más frenética que la primera novela y atrapa muchísimo al lector en todos los capítulos. Bueno, ya se ha hablado del engaño, entre los personajes, ya se ha hablado del engaño del autor al lector, ¿no? Y no hay que desentrañar mucho en cuanto es el engaño, porque aquí algunos ya lo han leído, pero otros todavía no vamos a desentrañar ese final. Pero, ¿a ti cuál crees que da más juego como escritor? Porque tú ya has hablado de las relaciones de Ane con Ander Azurmendi. ¿En cuál te has volcado más, ¿no? ¿En el engaño que tú le estás transmitiendo al lector y, por tanto, cómo estás evolucionando la trama, o en ese engaño que te permite esas pausas para el lector? ¿Cuál has disfrutado más o cuál has trabajado más? Bueno, son diferentes planos, ¿no? Uno es más continuo, en su doble vertiente. Hay un engaño de, digamos, capítulo a capítulo al protagonista y también al lector, ¿no? Y ese es el típico de cualquier novela negra, ¿no? Y también de las novelas en general, ¿no? Se trata un poco de ir estableciendo preguntas que se haga el lector y luego aclarándolas para abrir una nueva pregunta, ¿no? Hay que llevarle de esa manera también, en gran medida, en cualquier novela, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante, no sé si más interesante o no, también el engaño, digamos, que redondea la novela y que realmente de alguna manera no se conoce hasta la página final, ¿no? Porque ese tiene más que ver con el trasfondo de lo que yo he querido transmitir, y digamos que a mí lo que más ilusión me puede hacer de la novela es que un lector me diga que ha captado ese otro trasfondo, ¿no? Bueno, que por otra parte es un engaño mucho más sincero que alguno de los que hacía Agatha Christie, que era prácticamente imposible, lo desvelaba en la última página sin ningún razonamiento. Tú vas llegando poco a poco hasta la sorpresa final y eso lo hace diferente. Bueno, si el engaño es uno de los elementos fundamentales, el otro es algo que ya proviene de las anteriores novelas, ¿no? Ese jugar con dos conceptos antagónicos más o menos, que esta vez, bueno, ya lo hemos visto, lo ha visto Asier, lo hemos visto los que hemos leído tu novela, son la emoción y la razón, ¿no? Y sí que hay una herencia del Negro y la Gata también, de alguna manera, en estos dos conceptos, o por lo menos yo la veo. Cuando eliges bueno, esta trama, ¿qué papel tienen esos dos conceptos para ti? Y sobre todo, y ya enlazamos, los dos autores que soportan esos dos conceptos, sí, ¿no? Que son Newton y... Hay dos personajes importantes, que son dos personajes históricos que ya están muertos, que son Newton y Erasmo de Rotterdam, ¿no? Y están representados por dos libros, dos manuscritos, que hay un robo violento en una biblioteca, una biblioteca privada de un catedrático de Deusto, de estos dos manuscritos, que son el Principia Matemática de Newton y el Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Aprovecho para hacer un inciso y agradecer a mi tío José Mari, que acaba de entrar, porque la primera chispa de esta novela pues vino hablando del Principia Matemática en su biblioteca, que tiene magnífica, porque es un gran bibliófilo en el Casco Viejo, ¿no? Y hablando precisamente pues de eso, de la primera edición del Principia Matemática, es cuando pues empecé a tirar de este hilo, ¿no? Pero, como decías, estos dos libros representan, por un lado, el Principio de Matemática, pues la cúspide de la razón, el raciocinio, es el libro donde Newton desarrolla la ley de la gravitación universal. Está considerado el primer libro de ciencia de la historia y uno de los más importantes, ¿no? Y eso representaría un poco el lado de la razón. Por otro lado, tenemos el Elogio de la Locura, que es un libro extrañísimo. Erasmo de Rotterdam era un sacerdote católico, a comienzos del siglo XVI lo escribió, que era un hombre muy racional, un filósofo, el primer humanista europeo, y sin embargo su obra que nos ha llegado con más peso y trascendencia es el Elogio de la Locura, que es una sátira extrañísima donde la que habla es la locura,
y ensalza al hombre común y sus pasiones y denigra pues a los pensadores, filósofos, religión, los obispos, papas, gente poderosa. De alguna manera critica las razones vanas del hombre, ¿no? Y digamos que representa ese mundo pasional que estaba totalmente alejado de un sacerdote católico como él, ¿no? Algunos quizás han interpretado que lo que hay es ironía, ¿no? Pero yo creo que realmente escribía en serio, quizás en un momento de debilidad, pensando que es quizás superior el hombre común que se dedica a vivir la vida respecto a los pensadores que se dedican a pensarla, ¿no? Entonces, bueno, este libro muy curioso y tremendamente moderno para su época, pues me servía para poner el contrapunto de qué es lo que es el mundo de las pasiones. Entonces aparece esta dicotomía de razón y pasión que enlaza con un discurso más global, que es el del engaño y en concreto el de la posverdad, que quizás hablemos después, ¿no? La verdad es que a mí no se me había ocurrido que en el libro anterior, El negro y la gata, había otra dicotomía, que era entre el peso y la levedad, ¿no? Que venía a ser el compromiso y la libertad, ¿no? Posiblemente pudiéramos atar el compromiso a la razón y la libertad a la pasión, ¿no? O sea, que sí que podrían ser paralelas esas dicotomías, pero la verdad es que ni lo había pensado. Bueno, y si de alguna manera Erasmo está definiendo esa locura y Newton aparentemente representa la razón, luego está el lado oscuro de Newton, que es para mí absolutamente apasionante y creo que para ti también, ¿no? Y ese lado oscuro es el reverso precisamente de la razón, ¿no? Es justamente lo contrario, es el creyente en otras filosofías muy antiguas, por cierto, y apasionante. Sí, él mismo tenía esta contradicción, ¿no? Y a ver, deciros que el Newton que se trata, aunque hemos hablado del principio de matemática, el Newton que se trata en la novela no es en absoluto el Newton científico que conocemos, sino un Newton mucho más oscuro, que tiene una doble vida. Newton tenía un laboratorio secreto adyacente a sus dependencias del Trinity College, y se dedicaba a la alquimia y se dedicaba a hacer experimentos buscando la piedra filosofal. Además, la alquimia en aquella época estaba penada con la muerte. Por otro lado, se dedicó muchísimo y escribió muchísimo sobre ideas religiosas bastante esotéricas, ¿no? Era un gran estudioso de la Biblia y de otros libros sagrados. Y pues se dedicó a cosas como cuándo sería la fecha del juicio final o la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Y sus biógrafos dicen que dedicó muchas más horas a la alquimia y a estas ideas religiosas que a la ciencia, ¿no? Con todo lo que dedicó a la ciencia, ¿no? Con lo cual es esta vertiente oscura y extraña de Newton que salió pues siglos después de que él muriera. Durante muchos siglos pues se mantuvo tapada. Que bueno, pues que me pareció muy interesante y que tiene un peso en la novela importante y que lo desarrollo bastante, ¿no? Y que tú, Juan Mari, por otro lado, sé que eres un gran experto en Newton. Bueno, soy un apasionado, pero de la parte oscura. De hecho, en la novela aparece, bueno, lo que supuso en el siglo XX, en 1936, la aparición de esos papeles de Newton y todo su juego, ¿no? De quién se los quedó, quién no se los quedó, luego los cedió al Trinity College, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente es esa parte apasionante. Y desde esa parte apasionante del Newton surge otro concepto, creo, en la novela, yo creo que eso lo hemos hablado alguna vez también, que es la fe, ¿no? La fe, que de alguna manera en El negro y la gata hay una contraposición entre la fe en la religión cristiana y el vudú, etcétera, y otras creencias, y aquí también la fe, bueno, tiene un desarrollo en la novela. Sí, bueno, por un lado, otra faceta de Newton es que era un acérrimo anticatólico. Y bueno, pues desarrolló varias ideas, digamos, limitando considerablemente el papel de Jesucristo como divinidad, ¿no? Lo cual
quiero decir que Jesucristo al final es el comienzo del cristianismo, ¿no? El originador, ¿no? Y él lo relegaba a un papel, algunos biógrafos dicen que incluso pretendía ponerlo a su mismo nivel, ¿no? Así como en El negro y la gata sí que me metí un poco más en temas de religión, aquí realmente utilizo aspectos, digamos, de la religión cristiana más como un juego, ¿no? Como un juego que de alguna manera se aclara en gran parte al final, ¿no? Y sí que tiene un peso en la novela y me parece un tema interesante y recurrente que ha salido muchas veces, que es el de la relación de María Magdalena y Jesucristo, ¿no? Porque hay muchos textos antiguos en los que, bueno, se dice que esa relación era muy profunda, que se besaban, que venían a ser pareja, ¿no? Y entonces ese misterio histórico que tiene una segunda derivada, ¿no? Que es, y si eran pareja, tuvieron descendencia, ¿no? Lo cual pues abre unas posibilidades tremendas, ¿no? Ese misterio histórico pues sí que lo utilizo un poco como un juego que también se resuelve en parte al final. Yo diría que Antón, además de ser un gran escritor, es una persona muy inteligente, porque ha elegido un tema que vende mucho. Es decir, que ha vendido mucho. Ha vendido mucho, no sé si sigue vendiendo. Sí, pero en tu caso venderá. Y es cierto, es decir, ese misterio que sale veladamente y lo vas dosificando, porque hay que decir que la novela, como bien ha explicado él, no se centra, parece que estamos hablando de una novela histórica, hablando de Newton y de Erasmo de Rotterdam y alguna cosa más que hablaremos, pero no, es una disculpa para contar cosas y para contar un thriller, ¿no? Pero cuenta un poco más bueno, si te parece oportuno, ¿no? De esa fascinación del lector por esos misterios que tienen que ver, ¿no? con la vida de Jesucristo, si existen, pero porque a ti también te ha fascinado. Sí, claro, nunca sabes, ¿no? Tú lo único que puedes hacer es escribir lo que te interesa, ¿no? Y lo que te ha llamado la atención, y luego esperar que a una parte de la gente le pueda interesar lo mismo, ¿no? A mí me llamó la atención, por ejemplo, una tontería hace muchos años, cuando tuvimos el boom del Código Da Vinci. Y es que en ese libro se hablaba de la última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Y de cómo los personajes centrales no eran Jesucristo y un apóstol, el apóstol San Juan, sino que era Jesucristo y María Magdalena, ¿no? Y en aquel momento tenía un libro muy grande de Leonardo da Vinci con ilustraciones enormes, y miré la de la última cena y dije, pero si es que es verdad, si es que esto es una mujer, si ya sabemos que San Juan se decía que era un personaje muy femenino, pero es que miras el apóstol que está sentado a la derecha de Jesucristo y dice, bueno, pues esto es una mujer. Y eso me llamó la atención y fortaleció mucho el que yo pudiera creer parte de toda aquella historia, ¿no? del priorato de Sion, ¿no? Y eso me parece también muy interesante porque, es decir, como una gran mentira se puede vender con facilidad si hay un elemento que llama mucho la atención y que no sé si es verdadero o no, pero que desde luego está ahí, que tú miras La Última Cena. Hace poco pude ir a Milán a verla en vivo también. Y dice, joder, pues esto es una mujer. Entonces, bueno, eso no quiere decir que Jesucristo tuviera una mujer y que fuera María Magdalena, pero igual quiere decir que ya Leonardo da Vinci hace un montón de siglos se lo estaba planteando, ¿no? Entonces, bueno, estos enigmas, no sé, habrá gente que le interesan más, gente que le interesan menos, pero bueno, creo que resultan interesantes, sí. Bueno, pues estamos en Bilbao, hay una biblioteca particular maravillosa, hay robos. Resulta que sale Newton, sale Erasmo de Rotterdam, sale Jesucristo, sale un misterio, una logia y encima hay terrorismo. Sí, hay dos... Estás metiendo unos ingredientes en un ya he dicho cóctel que explosivo muchos fantástico. Elementos... Sí. Venga. Hay dos tramas. Una se origina, como decíamos antes, con el robo de los manuscritos, y eso desencadena pues, toda una serie de crímenes y una persecución por encontrar los manuscritos y viajes del protagonista a Cambridge, al Trinity College, para indagar sobre el tema, y esa es la trama principal. Pero a la vez esto ocurre unos pocos meses, un par de meses después del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Que de alguna manera
fue una inauguración simbólica del siglo que estamos viviendo, ¿no? Y que en algún sitio defino por ahí como un absurdo y trágico reality show, ¿no? Lo que llevamos de siglo, ¿no? Aunque bueno, todos han sido trágicos y todos han sido absurdos hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, este también, ¿no? Y como decía, un par de meses después de los atentados de Nueva York, pues se desata en Bilbao una cadena de atentados muy extraños, porque golpean a símbolos religiosos importantes de la ciudad, a símbolos culturales también, en concreto en la novela quemo esta biblioteca donde estamos. Uno de los atentados es que hacen arder la biblioteca Videbarrieta. Se ataca también a patrimonio científico. Entonces, bueno, esto es supuestamente un grupo terrorista nihilista, ¿no? O sea, el nihilismo no acepta ninguna fuente de poder, ¿no? Ningún prescriptor de conocimiento o de autoridad, de poder. Entonces, bueno, pues ataca todos los símbolos o todas las fuentes de autoridad, como pueden ser pues la ciencia, la cultura y la religión, ¿no? Y esta trama de los atentados que va ocurriendo como en sordina, por debajo de la trama principal y que va dejando a los ciudadanos de Bilbao pues muy desconcertados, pues evidentemente al final se entremezclará hacia una solución final con la trama principal, ¿no? Pero a mí lo del terrorismo nihilista y lo del nihilismo también lo enlazaba yo con el tema de la razón y la pasión, ¿no? Y un tema que digamos que está en el trasfondo de la novela, ¿no? Que es cómo contamina cada vez más la ficción al relato de la realidad, ¿no? Siempre lo ha contaminado, pero ahora a través de las redes sociales, etcétera, pues lo contamina cada vez más, ¿no? Es un poco todo esto que está tan en boga ahora de la posverdad y las fake news, etcétera, ¿no? Y en esa voluntad de creerte la historia que te apetece, en vez de creerte pues la de que los datos objetivos deberían de señalar, y esto por ejemplo lo vimos, pues lo hemos visto en acontecimientos políticos como la elección de Trump, ¿no? La novela empieza con una cita de Trump que dice, y que fue muy famosa en su momento, que dijo Trump cuando estaba en campaña: podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a alguien y no perdería votos. Es decir, estaba diciendo, y esto lo dice ante un montón de gente, que está diciendo, no solo puedo deciros lo que me dé la gana y no voy a perder votos, sino que puedo hacer lo que me dé la gana y voy a seguir sin perder votos. ¿Por qué? Porque la gente vota con sus entrañas, es decir, la gente está votando con la parte emocional, con la parte pasional. La gente está aburrida de expertos, de datos objetivos que le cuenten cómo tiene que ser la historia. Y en esa actitud yo veo un cierto nihilismo, o sea, al final es un rechazo a cualquier prescriptor de fundamento, de conocimiento, de que se haya estudiado los datos. Dice, no, mira, esa será tu verdad, pero yo tengo la mía. Y la prefiero. ¿Y cuál es la mía? Pues la que va con mis creencias, con mis prejuicios, con mis preconcepciones, con mis odios, con mis temores. Yo veía un cierto nihilismo y como el trasfondo, digamos que en un primer nivel está esta idea de la ficción contaminando a la realidad. Y de ahí bajo al nivel de pasión frente a razón, ¿no? Y cómo esa parte de pasión tiene mucha influencia y cómo se puede atar también con un cierto nihilismo. Es un poco la cadena como la veo yo. Bien, este rechazo a los dogmas, tanto en Newton en su momento, como en Erasmo de alguna manera, como en este terrorismo nihilista, bueno, puede que tenga también algo que ver con el paso de nuevas generaciones. Es decir, pues mi aita o mi ama, pues no sé, mantenían un poco creencias que habían heredado, etcétera, etcétera. Ahora incluso hasta los seguidores del Atleti le pitan en San Mamés, como Javier, y etcétera, etcétera. O sea que están cambiando cosas que tienen mucho que ver con las nuevas generaciones, con la información, con más media. Eso hace falta que lo traslades también para que, bueno, la gente sepa dónde estamos, ¿no? Es decir, hay una especie de
de reconocimiento de nuestra sociedad como una sociedad distinta. Yo creo que esa evolución, pero en este tema ya cada uno tendrá su opinión, ¿no? Esa evolución pues viene influida por varios aspectos. Los de fondo son pues la pérdida de un mundo muy tangible de creencias muy sólidas, pues que se han ido difuminando sin que sean sustituidas por nada sólido, ¿no? Es un poco esto de la sociedad líquida en la que vivimos, en la que hemos perdido referentes, ¿no? Y al perder los referentes, pues ahora que estamos, yo creo que en un periodo de transición donde no sabemos muy bien para dónde vamos a tirar, pues la gente dice, pues bueno, yo mira, la historia que me voy a creer es la mía, la que yo siento, la que me apetece, la que he mamado, y punto, ¿no? Entonces, digamos que en esa posmodernidad o post-posmodernidad sería ya en la que estamos, ¿no? Pues hay una influencia de eso tremenda, ¿no? Hay otro aspecto más práctico y concreto que es la crisis que hemos vivido, y que la gente a lo largo y ancho del mundo pues está hasta las narices de los que mandan, porque bueno, pues las jerarquías económicas y políticas han llevado a una crisis brutal que han padecido pues los millones de individuos, mientras que parece que los que están ahí arriba no las padecen, y bueno, pues todo ese resentimiento pues evidentemente tiene mucho que ver en lo que pasó en Estados Unidos y en el Brexit y en esa posición nihilista de decir me da igual los datos objetivos, yo lo que quiero es zumbar al sistema. Bueno, pues a la hora de traducir y que el lector se sienta dentro de la novela, y ahora vamos a volver un poco, vamos a dejar a Newton, vamos a volver a Ander, a Azurmendi, bueno, el personaje es alguien que ya ha pasado por un proceso de reconversión interior en Negro y la Gata. ¿Y cómo aborda, digamos, Ander Azurmendi este problema de creencias? Porque obviamente no es el Tom Hanks que hemos visto en las películas con cara de susto persiguiendo cómo tiene que parar la bomba en el último segundo. Es decir, es alguien que actúa, a mí me lo parece, con la cabeza y con una racionalidad, investigando lo que alguien le está pidiendo, por cierto, su propia institución en la que trabaja, que investigue, ¿no? Es decir, se está convirtiendo ya en un detective a todas luces. Sí, no, pero siempre amateur, ¿no? O sea, no es tanto un detective avezado, sino un detective aficionado que se ve en la posibilidad de, como dice él, ir por ahí haciendo 3 o 4 preguntas y sintiéndome muy listo, y eso le atrae y se mete en todos los saraos y en todos los enredos. Pero también es un detective que le pasen, más que él descubrir cosas, pues le pasan, le caen encima. Y yo realmente sigo más la estela de alguien que sí, Azurmendi tiene una formación digamos, pues potente, y eso intelectualmente le puede servir, ¿no? Pero es más una persona como cualquiera de nosotros que se ve ante una serie de enredos y va decidiendo un poco cómo investigar y cómo tirar para adelante, más que un detective resabiado que se las sabe todas, ¿no? Bueno, tú has tenido alguna referencia que yo en la novela, al leerla, me ha parecido ver de alguna película de Egipto, algunos de sus intérpretes en esas conspiraciones que tenían, algunos acababan en el monte, ¿te acuerdas? Bueno, esas películas de conspiración donde poco a poco el protagonista, que se siente pusilánime, es decir, que no puede resolverlo, pero va avanzando, es decir, o no has tenido esas referencias cinematográficas. No, la verdad es que no tengo tus conocimientos enciclopédicos en todo lo que es el tema negro, ¿no? Mira, para mí la referencia más clara que tengo para esta novela es El nombre de la rosa. Es El nombre de la rosa, que es un misterio sobre un manuscrito y una investigación para desentrañar ese misterio, ¿no? Y además es una novela que cuando salió, y que bueno, yo creo que casi todos conoceréis El nombre de la rosa de Umberto Eco, cuando salió, pues bueno, claro, entonces no estaba en boga lo de negro, entonces no creo que nadie la definiera sobre negro, pero para mí cae totalmente en el cajón de novela negra, pero novela negra que también intenta
pues transmitir una serie de reflexiones y digamos con un cierto toque intelectual, ¿no? Yo me acuerdo que en El nombre de la rosa había unas parrafadas en latín que, claro, me imagino que nadie leía, porque a ver quién lee el latín, además eran enormes, que se cascaba Humberto Eco en el texto, ¿no? Aquí también yo tengo citas en latín, pero pongo la traducción debajo, o sea que no hay que aprender, y además son mucho más cortas, y yo creo que son citas del elogio de la locura de Erasmo, y van, digamos, van guiando cuáles son las intenciones del grupo terrorista, ¿no? Son citas que el grupo terrorista deja escritas después de cada atentado. Bueno, no deja escritas después de cada atentado, perdón, salen en la prensa después de cada atentado, ¿no? Y bueno, esa es la referencia para mí, que podría, quizás el Club Dumas de Pere Reverte, pues que es también un thriller alrededor de manuscritos antiguos, pues podría ser un referente. No es que yo diga, voy a escribir algo como El nombre de la rosa, que desafortunadamente no soy capaz, pero no es que me lo haya planteado antemano, pero a posteriori, pensando, digo, bueno, es que a mí, yo seguramente lo que tenía ahí detrás en la mente, pues puede ser algo como El nombre de la rosa. Bueno, pues en El nombre de la rosa aparece algunas de las sectas medievales que, bueno, como los cátaros después fueron exterminados por la Iglesia, etcétera, etcétera, y algunas cuestiones similares, y sin embargo aquí lo que está oculto, digamos, más que los insurgentes, es algo que da la sensación que tiene mucho poder, ¿no? El poder oculto. Ese poder oculto que en tu promoción aparece como una logia innombrable, no la vamos a nombrar hoy, pero ¿qué valor? Porque a veces los que vivimos la sociedad vemos ese poder oculto en el poder financiero, y algo de eso sabes, es decir, ¿dónde está ese poder oculto ahora del siglo XXI? Pues, ¿quién lo sabe? Hombre, te comentaba con Juan Mari antes de entrar que en Madrid en su momento he conocido a algún masón importante. Y bueno, y te hablaba de reuniones con presidentes de Estados Unidos, con gente, y te decía, bueno, aquí esto es una quimera, o habrá aquí algo realmente que esta gente... Que es verdad que están controlando todo. Que joder, que se reúne, ¿no? Y maquina, ¿no? Yo no creo mucho en eso. Sí creo que hay conspiraciones implícitas, por ejemplo, en el mundo financiero, en los mercados y en el mundo económico, pues digamos que hay gente que solo con mirarse a los ojos posiblemente sabe lo que va a hacer el otro, ¿no? Y eso tiene una gran influencia, ¿no? Pero yo no creo mucho en las conspiraciones, pero tampoco las he estudiado, o sea, no lo sé, ¿no? En este caso me interesaba contar... al revés, me interesa contar la historia real de una conspiración, ¿no? Que es la conspiración de esta logia secreta que ha existido históricamente, y me interesará, os voy a decir lo que es, porque es la historia real del Priorato de Sion. Dudábamos sin comentarlo porque, claro, yo no quiero que la novela parezca una más del Priorato de Sion, porque no tiene nada que ver, tiene un peso relativo dentro de la novela, pero me interesaba contar la historia real, histórica, de lo que ha sido esa secta en concreto, ¿no? Y ligarlo al gran tema de la novela, que es el de la mezcolanza de ficción y realidad, y la fuerza que tiene esa mezcolanza en nuestro siglo. Pues nada, estamos hablando de temas muy elevados y sin embargo que se producen en Bilbao, que el que está investigando se llama Ander Azurmendi, y aparece Bilbao, vuelve a aparecer Berango. ¿Cómo recoges esta referencia cercana y la consideras necesaria para escribir a gusto? Es decir, meter Bilbao, meter Sopelana, meter el Peñón, meter esas cosas. La verdad es que tuve un cierto pudor a hablar sobre cosas, o escribir más bien sobre cosas cercanas al principio, y comentándolo con algún escritor me decía que también lo ha tenido, ¿no? Y de hecho la primera novela ocurre en un pueblecito Noruega, la segunda en una travesía por el Mediterráneo, y ya es en la tercera cuando pues me vengo a Sopelana, Berango.
Por otro lado, siempre me gusta ese movimiento. Allí en El Negro y la Gata era Sopelana y Verango, y Perú, la última parte. Aquí tenemos Bilbao y Cambridge, ¿no? Bueno, yo creo que todos los escritores que andamos por aquí, y está aquí los dos Javieres, Agestiberri y Abasolo, por ejemplo, está también Juan Infante, pues decimos, y no sé, igual me dejo alguno, si es así me perdonéis, pero yo creo que decimos, oye, si vas a hacer novela negra, ¿por qué tiene que ser un detective medio alcohólico de California, ¿no? Pues voy a situarlo donde vivo, que es un sitio como otro cualquiera para situar novela negra. Algunos dicen, no, joder, es que Bilbao ya no es tan negro, ¿no? Con esta nueva cara tan risueña y turística, ¿no? que tenemos frente a lo que era antes, y todos recordamos, ¿no? De esos edificios negros, el Sirimiri, y ahora en cambio es todo mucho más risueño e indolente, ¿no? Pero bueno, yo creo que Bilbao, pues evidentemente, como cualquier otra ciudad, pues da juego para la novela negra. Algunos lectores sí me han dicho, hombre, esta novela, claro, si la sitúas en vez de... Aquí aparece el Vaticano, aparece Cambridge, pues dices, joder, si la sitúas en Londres y en Roma y tal, joder, seguro que vuela mucho mejor, ¿no? Pero bueno, somos de Bilbao y ¿qué le vamos a hacer? Y si hablamos de la localización, también hablamos de los personajes secundarios, que me gustaría un poco, aunque muchos de los aquí presentes ya han disfrutado de esos personajes secundarios, tú le sigues teniendo cariño y repiten algunos, aunque aparezcan otros nuevos, que no volverán. Desde luego los de Cambridge no creo que aparezcan mucho más, sí, pero los de aquí sí, por supuesto. Sí, repiten. Para los que hayáis leído la novela anterior, pues repite Kundera o Gundera, este amigo muy estrafalario, extravagante de Azurmendi, que bueno, le gusta mucho filosofar, pero siempre con sarcasmo e ironía. Este hombre aparece y tiene su peso, pero he de decir que le debo una Kundera, porque en esta novela no he conseguido que tenga tanto papel como la anterior, ¿no? Y además yo decía cuando presentaba la anterior novela que para mí Kundera había sido pues, la mayor sorpresa, la más agradable de esa novela, ¿no? Porque era un personaje que me salió así y que me parecía muy simpático, ¿no? Y que lo llevaste al hospital, o sea que joder, también, sí, también, sí, o sea, sí, te cae bien, pero joder. Pero bueno, evidentemente quiere decir que sobrevive, porque en la primera le dejo en el hospital, sí, le dejo en el hospital. Pues sobrevive y sigue por ahí. Pero bueno, tiene su peso, pero no tanto como en la primera. Luego, la que sí tiene muchísimo peso es Anne la arborista, pareja de Azurmendi. En este caso tiene un peso muy importante y yo quería que lo tuviera. Y bueno, quizás en términos de personajes ese sea el personaje, no sé, la sorpresa agradable para mí de esta novela, ¿no? Sigue Barrutia, que es el subcomisario de la Archaina, que es un policía muy comprometido, honrado, y que también tiene bastante peso, ¿no? Y entonces esos son los protagonistas, digamos, principales, personajes principales que vienen del anterior. Y luego hay toda una serie de malvados muy retorcidos que, bueno, en eso no va a entrar, pues porque ya entras en la trama y la desentrañas, ¿no? Pero bueno, os estoy hablando, digamos, de los buenos. También hay un buen número de malvados, sí. Pero además de Anne, hay alguna otra mujer que comparte con Anne, en mi opinión, algo que es una manera de presentar a la mujer valiente, a la mujer fuerte, ¿no? Y eso me parece un acierto también de tus novelas, ¿no? Porque muchas veces pues vemos novelas, thrillers, etcétera, donde sale la mujer y han matado a 10 el asesino en serie y el papel de la mujer es que van cayendo una detrás de otra, mientras que tus mujeres son fuertes, digo, no solo Anne, yo diría que sí, yo creo que intento que sean fuertes y más inteligentes que el protagonista, ¿no? Y bueno, refleja mi visión de lo que somos, la verdad. Pero en el caso anterior, el protagonista femenino era muy malvado, pero era muy inteligente y un personaje muy fuerte, la gata, pero muy malvado.
En este caso el personaje fuerte es Anne, que es bueno, pues que es un personaje bueno, digamos, ¿no? Bueno, pero también hay una profesora, también yo creo que tiene un perfil, a mí me parece muy hay una inteligente. Profesora, Miss Barnes, de Cambridge, que tiene su papel menor, pero tiene su papel y es una académica. Y otra de aquí también. Y bueno, luego está Miren, Claro. Miren, que es un contrapunto curioso. Ahí sí que volvemos de nuevo al tema del peso y la levedad. Claramente Miren representaría la levedad y Anne el peso, ¿no? Y bueno, se va a enredar un poco el cura, él es cura, se va a enredar un poco entre Anne y Miren. Bueno, con semejantes personajes femeninos, yo no sé si, porque no nos vas a contar tu próxima novela de la saga de Ander, pero muchas novelas funcionan con una pareja. Es decir, Barrutiano es casi como el inspector Lestrade de las novelas de Agatha Christie, es decir, no tiene más, bueno, salvo una cosa, salvo que es una persona capaz. En la primera novela, El negro y la gata, bueno, pues salva la situación. ¿Tienes alguna intención de incluir en estas labores detectivescas aficionadas a Anne, por ejemplo? Pues no me lo he planteado. La verdad es que son cosas que tendré que pensar para la siguiente. Lo único que he pensado sobre... Bueno, yo lo que intento hacer y lo que estoy haciendo es intercalar novelas de esta saga negra con novelas que no tienen nada que ver, que intentan ser más literarias y reflexivas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una de ese tipo, ¿no? Con lo cual, la tercera de la saga, que escribiré en algún momento, pues la tengo un poco lejana, ¿no? Pero la idea que sí estaba dando vueltas y que me apetece es llevar la localización a las montañas del Pirineo, porque me parece que, bueno, es un ambiente que conozco bien y me parece que es un ambiente que se da bien para una novela muy negra también, ¿no? Y bueno, ya hay algunas novelas que se han hecho ya en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la única idea que tengo respecto a la siguiente de la saga y todo lo demás yo creo que vendrá determinado por el tema y por la trama, ¿no? Seguramente no me gustaría encasillarme mucho a un modelo muy estructurado de que siempre está la pareja de investigadores o de que uno cumple una función y el otro la otra. Es posible que personajes desaparezcan, ¿no? Y aparezcan otros. Es posible que mate algún personaje de estos importantes, ¿no? También para dar un poco de color al tema. Kundera, me parece, no sé. No, Kundera es difícil matarlo, sí. Vale. Bueno, pues yo, antes de que le hagáis alguna pregunta a Antón, yo solo diré una cosa: cómo le gustaría que la gente leyera no solo esta novela, sino todas las novelas tuyas. Es decir, con qué... porque hay gente que cree que es un producto de consumo, pero tengo que decir que me parece que cuentas muchas cosas. Es decir, estamos hablando de fe, estamos hablando de, bueno, pues de la razón, estamos hablando de la emoción, estamos hablando en otras de las tuyas, bueno, de la inmortalidad, o sea, casi nada, al aparato que se dice. Eso no ofrece cualquier novela de las que alguien dice, no, es que el género negro es un género de segunda fila, que lo único que se dedica es que hay un detective que acaba descubriendo todo en la última página y 10 muertos por el camino. Tus novelas alejan mucho de ese perfil porque tú lo buscas también, ¿no? Entonces, ¿qué esperas de tu lectura? Hombre, yo creo que va por pasos un poco, ¿no? Lo primero que quieres es que el que la lea piense, joder, esto está bien escrito, ¿no? Y transmite bien, ¿no? Pero eso no es suficiente para nada, o sea, es condición sine qua non. Lo siguiente, que entretenga, porque en estas presentaciones, como no podemos hablar mucho de la trama, pues hablamos de otros aspectos, pero realmente la novela tiene que entretener y tiene que engancharte y llevarte página a página hasta el final, ¿no? Y esa es la intención, desde luego, con este thriller, ¿no? La siguiente capa, más difícil, sería transmitir emoción, ¿no? Transmitir emoción en determinados momentos y transmitir verdad, si no emoción, verdad, ¿no? Que digas, bueno, esta situación me suena como algo real, aunque yo no la haya vivido, ¿no? Como una quimera, ¿no?
Y yo creo que el último nivel sería el más reflexivo, ¿no? Pues que alguien diga, bueno, además de todo eso, que es lo que es una novela, vale, ya he entendido por dónde ibas, ya he entendido qué querías transmitir en el plano reflexivo, ¿no? Pero la novela tiene que entretener, tiene que emocionar y tiene que transmitir lo mejor posible una verdad antes de, para mí, antes de ya pues transmitir reflexiones también, ¿no? Y te aseguro que en mi caso lo has conseguido. Bueno, muchas gracias. Seguro que le queréis preguntar alguna cosa a Antón antes de que vengáis a firmar los libros. ¿Quién se anima? Igual Asier también, alguna pregunta que te quede por ahí, si no. No está mi hijo pequeño, que es el que pregunta. Sí, siempre. pero algunos sí ha llegado, he visto por ahí. Hay uno, sí, pero este es el que no pregunta. Ah, bien. Bueno, yo voy a decir que, para los que no sois muy asiduos a esta biblioteca, que hay uno que me ha sonreído 3 veces, que es el que está ahí arriba, que es Unamuno. Obviamente ha disfrutado de cojones, así. Y gracias a Dios he estado, cosa que nunca hago mirar, a ver cuántos minutos le dedica a la novela negra y a la filosofía. Y claro, en esta novela yo la he leído 4 o 5 veces, no sé cuántas veces correcciones me mando y he ido leyendo 4 o 5 veces. Hay sexo, matan a gente. Os podéis preguntar, hay curas que matan a otros curas y curas los encontráis, se pueden quemar bibliotecas, como han dicho. O sea, hay aventuras y obviamente gracias a que al final ha dicho que pasan cosas. O sea, es entretenimiento mogollón. Aparte de toda esa filosofía que es maravillosa y a los que nos gusta la filosofía, la verdad, disfrutamos. También a la gente que le gusta la novela negra, como también veo que hay ahí un librero también, compraos el libro porque realmente merece, y sobre todo merece la pena leer. Y la verdad que vais a disfrutar también en el thriller de todas esas aventuras, que obviamente, pues no hace spoiler, no se pueden contar, pero hay que decir que hay sexo, sí. Un cura puede ser un tío legal, o igual el más ilegal que cualquier tío normal. Pues igual si encontráis sorpresas, pues vais a encontrar muchas sorpresas y vais a disfrutar de la novela, que es lo que muchas veces, por no contar cosas, parece que estamos haciendo hincapié en lo más profundo. No, os vais a divertir. Os vais a pedir que se haga la tercera novela y que no tarde mucho, porque la verdad es que las de Antón, aparte de la gente que somos un poco de los suyos, disfrutamos mucho de esa parte. Obviamente la parte de la novela negra, que yo sé que es la que menos le gusta a él escribir, también está muy bien y realmente reconforta el que te lo pases bien leyendo la novela. Y seas un lector agradecido por eso, porque también te has divertido mogollón. Porque aquí, al final, ha hecho un poco de diversión, al final, bueno, también hay otras cosas, pasan muchísimas cosas en la novela, ¿eh? Y os vais a divertir también leyendo esta novela, es lo único que quería decir. Esta es la bronca que me echa Asier después de todas las presentaciones. Que dice, joder, pero que no te enrolles con el tema reflexivo y tal, que es un gran thriller. Es un gran thriller, de hecho. Sí. Yo soy seminarista, o ex-seminarista, entonces yo también me enrollo con él, pero cuando tengo que ayudar a los demás digo, bueno, vende la novela en el sentido de que obviamente vais a disfrutar también de la novela. Por supuesto que hay sus planteamientos. Por eso decía que Unamuno pues, se ha divertido mogollón. Pero aparte, la gente, también yo creo que hay de todo tipo de lectoras y de lectores y obviamente pues la relación que hago insinúa a Juan Mari también, de la otra protagonista, pues coño, pues llama muchísimo la atención dentro de esa novela. Y como él te ha insinuado para que te explayes un poquito más, pues estaba muy bien. Y dices, bueno, pues esos temas también los has tocado todos, te explaya una novela y la novela tiene de negro muchísimo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que también... Y voy a añadir otra pregunta, y además es muy cinematográfica. Sí, totalmente. Ostras, totalmente. A ver, porque hemos visto hace poco alguna película basada en alguna novela superventas, que la película no puedo decir, bueno, por lo menos personalmente, pero yo creo que de esta novela saldría una película fantástica no sé si con Tom Hanks o con quién, pero con alguien... No, Tom Hanks, sí, ya está viejo, ¿no? Ya está viejo, no, más joven, alguien más joven, venga, y guapo, ya está. Sí, yo sí creo, como dice Asier, que a veces nos quedamos cuando hay tantas referencias a Newton, a Erasmus, de que es una novela filosófica, cuando lo que es novela negra y thriller sobre todo. Sí, ¿no? Y bueno, yo creo que es para divertirse y para leer de un tirón. Yo creo que es de las que no la dejas y eso creo que es importante. Sí, bueno, ahí el problema, como sabemos todos, es que claro, tampoco puedes hablar de la trama, ¿no? O sea, entonces ni siquiera quieres hablar de la relación de Ander con Anne y con Miren y tal, pues para que sea más sorpresa lo que va ocurriendo para el lector, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tienes esa limitación que te lleva a hablar de otros temas. ¿Algo más? Vale, el cura. Ah, no, aquí primero. No.
A ver, Antón, a mí de tus novelas, bueno, a mí yo creo que a todo el mundo, uno de los puntos fuertes es la cantidad de ingredientes que estáis comentando que tienen, sobre todo las dos últimas. Tienen reflexión, tienen acción, tienen referencias bibliográficas, son muy completas, cosa que es un reto. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración para hacer todo esto? ¿Cuál es tu método? Los personajes son superhumanos, los personajes secundarios son muy cercanos, muy, no sé, a mí me maravilla esa capacidad de que parece que son personas que conocemos, que no digo ya los malos, pero no sé, ¿en qué te inspiras? Bueno, ¿Cómo lo haces? Hay diversos niveles, ¿no? Está el nivel de reflexivo, que no vamos a hablar más de él, pero que es por donde yo muchas veces empiezo, ¿no? ¿Qué es lo que me apetece? ¿O qué personajes me apetecen? Por ejemplo, en este caso, pues de los manuscritos y de Newton, pues salté a Erasmo de Rotterdam, me leí biografías de Newton y de Erasmo de Rotterdam y me parecieron interesantes. O sea, está el aspecto ese de algo sobre lo que te apetece indagar y sobre lo que te apetece reflexionar, ¿no? Y luego, claro, los personajes, pues yo creo que es una combinación de las vivencias que has tenido con lo que lees, porque son dos planos diferentes, ¿no? Tú has conocido a lo largo de tu vida pues muchas situaciones humanas, digamos, y eso se te va quedando como un pozo en la cabeza, pero luego lo tienes que poner en palabras, y ahí juega mucho papel pues las lecturas que hagas, ¿no? Y bueno, pues parte de la labor de novelista es estar todo el rato leyendo y ir mejorando, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho es que para mí es un proceso de aprendizaje. Yo creo que en cada novela voy mejorando desde el punto de vista de escritor. Te gustará más una que la otra, pero voy mejorando. Yo el estándar ese voy subiéndolo. Quiero decir, lo sé porque cuando leo alguna anterior digo, joder, pero ¿cómo pude escribir esto, no? Entonces, bueno, mientras siga en ese proceso de aprendizaje y de seguir mejorando, que yo creo que se nutre muchísimo de lo que vas leyendo y también de lo que vas escribiendo, pues contento, ¿no? Y luego, bueno, la inspiración, ya, el tema de la inspiración, pues lo que siempre se dice, que lo que te tienes es que poner delante del ordenador y estar allí y currar, y unos días te sale mejor y otros peor, ¿no? No es que te llegue un... Sí que hay cosas que te llegan cuando estás paseando, no sé qué, y dices, pum, te llega una escena o te llega tal, y dices, coño, voy a hacer esto, ¿no? Pero vamos, que te tienes que poner delante del ordenador y trabajar. Pablo. Una piccola aclarazione, porque antes cuando se ha dirigido a mí me ha confundido con Azurmendi. No, yo no soy Azurmendi. Azurmendi es mate camiseta negra y de jeans. Yo soy un enviado del Vaticano para aclarar todo el escándalo del caso Newton. Y tengo una pregunta para ustedes. Una pregunta, ¿algún miembro del priorato de Sion se ha puesto en contacto con usted después de la publicación de su romanza? Siendo quien eres no te puedo contestar a eso. Tiene toda razón el cura, el prelado Arietti, porque no sé quién ha sido el primero que ha dicho Ander Azurmendi. Yo creo que ha sido Asier y ya todos hemos seguido ese hilo. Pero lleva chapela, ¿eh? Lleva chapela. Siempre que visito Vascongadas me pongo la barreta pero no, es simplemente una cosa de camuflaje, no es nada político. Uno de los personajes malvados, yo diría más retorcidos de la novela, es el prelado Arietti, que es un tipo que envía el Vaticano que supuestamente envía el Vaticano, debería decir, para indagar pues el tema del manuscrito, porque ya se intuye que en el manuscrito que es robado de Newton, pues hay ideas heréticas. Mira, lo tiene ahí, lo que está enseñando. Precisamente lo porto en este momento. Junto con el ejemplar del libro que ustedes han estado comentando. Primera edición. ¿Cuál es? ¿El elogio a la locura o el Principia?
es el principio de Newton. Bueno, pues el prelado Arieti, que tiene bastante peso y es un personaje, como digo, muy retorcido, que es pues enviado de la congregación de la doctrina, ¿cómo es? Para la doctrina de la fe, congregación para la doctrina de la fe. Está perfectamente representado aquí. Sobre la pregunta que le he hecho del priorato, se pondrán primum non vestibulum nobis. Pronto se pondrán en contacto con usted. Muchas gracias. Eskerrik asko. ¿Quién más? Bueno, pues nada, acabamos ya, ¿no? Sí, Muchísimas gracias. No, gracias, Antón, por habernos deleitado esta tarde. Es que asko da, nik uste txalo bat ere mesiut dela biek, ez da, hori. Gracias. Y los que queréis que os firme el libro, pues hacer la pregunta, aquí está Antón con vosotros. Bueno, eskerrik asko. Y bueno, al que quiera firmar el libro, lo que fuera, aquí estoy, disponible. Es un buen momento.